Bienestar a tiempo llega. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Dayana Barriga y estamos en un nuevo episodio del podcast Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Junto a Elizabeth Cubas vamos hoy día a descubrir un tema importantísimo. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Dayana, bien, con mucho bienestar hoy y feliz de seguir creciendo en esta comunidad. Gracias a todos los que se han suscrito hasta este momento a nuestro canal de YouTube y seguimos incrementando a nuestros seguidores de esa manera. Así es, Eli, y justamente nuestros seguidores nos han pedido tratar unos temas muy interesantes. ¿Te acuerdas que nuestro primer episodio trató de enfermedades crónicas? Dentro de las enfermedades crónicas están las enfermedades cardiovasculares. Y el día de hoy vamos a hablar del infarto al miocardio y de la hipertensión, que están relacionados a este tema. Muchos no sabemos los signos de alarma frente a estos problemas, no sabemos los tratamientos adecuados y sobre todo cómo prevenirlos. Y ya que este programa trata de la prevención, es importantísimo conocer cuáles son estos, tips, estos consejos que podemos hacer para poder prevenir estos problemas. Así es, y bueno Dayana, ¿sabías que las enfermedades al corazón tienen muchos factores, ¿no? Como la edad, el sexo, la alimentación, la falta de ejercicio, la obesidad, el alcohol, el tabaquismo. Así que vamos a aprender mucho sobre ello hoy y, como tú dices, a prevenir. Así es, Eli. ¿Y qué les parece si vamos a conocer más en nuestra burbuja de información? La Organización Mundial de la Salud informa que cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Más de 3/4 partes de las muertes relacionadas a cardiopatías y accidentes cardiovasculares ocurren en países con ingresos medios y bajos. El Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, informó que en el Perú, en el 2024, se han registrado 2.000 infartos en el Seguro Social de Salud, eSalud, con un preocupante incremento en personas menores de 50 años, tendencia que se ha visto incrementada tras la pandemia. Las personas que no hacen actividad física suficiente tienen entre un 20 y 30% más de probabilidades de morir prematuramente con alguna de estas enfermedades. Según la revista de salud Men Health, el ejercicio reduce la señalización cerebral relacionada con el estrés, evitando la depresión, por ejemplo, y de esa manera también se previene las enfermedades cardiovasculares. Dayana, importantísimos estos temas que hemos escuchado y como sabemos debemos interiorizarlo porque sabemos que la clave es la prevención para no llegar a desarrollar ninguna de estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Efectivamente, Eli. ¿Pero qué te parece si invitamos a un especialista para que abordemos el problema? Claro que sí. El día de hoy contamos con el doctor Tomás Gargurevich. Él es cardiólogo, jefe de falla cardíaca del Hospital Militar. Asimismo, es cardiólogo en el Policlínico Peruano Japonés y se desempeña como jefe de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Federico Villarreal en la Facultad de Medicina y es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias Diana, gracias Eli por la invitación y poder colaborar un poco con el conocimiento sobre salud cardiovascular. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor, para comenzar a ilustrar un poco el tema, ¿nos puede comentar qué son las enfermedades cardiovasculares y cuáles son las más frecuentes en nuestro país? Bueno, partimos porque el árbol cardiovascular refleja todo lo que es el corazón, el funcionamiento de las arterias en las diferentes partes del cuerpo. De ahí toda enfermedad es aquella que afecta a este árbol y las principales y más conocidas son la hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio, las arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca, quizás como la más conocida, ¿no? Y de todas estas enfermedades, ¿cuáles son las causas o los factores que pueden desencadenar una enfermedad cardiovascular? Tenemos factores propios de cada persona y factores adquiridos. Dentro de los factores propios, por ejemplo, está la edad, que a mayor edad, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto no excluye a los niños tienen otro tipo de patología. Pero si hablamos de la enfermedad cardiovascular como el infarto agudo, mientras más edad, mayor riesgo de infarto. Igual la hipertensión, a mayor edad, mayor riesgo de infarto. Participa el peso corporal, lo que comemos, lo que bebemos, el hábito del tabaquismo, el consumo de drogas, la actividad física y la aparición de enfermedades a partir de la tercera o cuarta década de la vida como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias dentro de ellas. Doctor, hay un tema que estuvo muy presente en los comentarios de nuestros seguidores y por eso es que estamos tratando esto el día de hoy, sobre el infarto. ¿Puede decirnos qué es un infarto y cuáles son las señales de alarma?
Y esto hay que diferenciarlo bien, porque la gente muchas veces confunde infarto con paro cardíaco, y son dos cosas diferentes. El infarto cardíaco viene a ser la obstrucción de una arteria que nutre al corazón. La obstrucción puede ser total o parcial, y que generalmente se da por el acúmulo de grasa en el interior de la arteria. Esta finalmente se rompe, se produce un coágulo al interior de la arteria y la obstruye. Este es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio puede producir muerte de parte del tejido del corazón, puede producir una parada cardíaca, una arritmia fatal. Entonces es una condición de gravedad. Okay. En cambio, el paro cardíaco es cuando el corazón para, deja de latir por cualquier causa. Puede ser por una enfermedad infecciosa, una sepsis, puede ser por la evolución de un cáncer, por un trastorno de electrolitos o por un infarto de miocardio también. Pero es la parada del corazón, lo que decimos está muerto, ¿no? Eso es un paro cardíaco. Qué interesante, ¿no? Y son cosas que a veces hablamos coloquialmente como lo mismo, ¿no? Qué bueno que nos haya dado esta claridad. Doctor, ¿y cuáles son las señales de alarma de que vamos a sufrir un infarto? Muchas veces pedir señales de alarma es difícil. Yo creo que hay que trabajar más bien la prevención. Lo que sucede es que muchas personas, el primer signo del infarto es el infarto y no lo cuentan. Recordarán hace algunos años el famoso periodista Raúl Peredo, que es chico joven relativamente, estaba jugando fútbol, sí. era un hombre sano, delgado, practicaba deporte regularmente y de repente jugando fútbol tuvo dolor de pecho y no llegó a la clínica. Su primer signo fue el infarto y el último. Algunos pueden tener la suerte y la bendición de tener dolor de pecho previamente, ¿no es cierto? Tienen dolor de pecho previamente y esto los va a alertar a que vayan a ver al cardiólogo y él hará las evaluaciones respectivas. Pero, como les decía, lo más importante es la prevención. Los varones a partir de los 40 años la frecuencia de infarto de miocardio aumenta con la edad. En los varones el punto de corte es 40 años. Ahora, hay que considerar que si estamos gorditos, que si somos comedores de comida chatarra, que si somos bebedores, si somos fumadores, si No ya tenemos dormimos bien. presión arterial, si estamos con la glucosa alta, si no dormimos bien, ¿no? Y nos ponemos a jugar fútbol de la noche a la mañana o a hacer algún deporte porque queremos bajar de peso, nos vamos a exponer. Lo ideal es que a partir de los 40 años los varones comiencen a chequearse. La mujer comienza el riesgo de infarto después de que dejan de reglar. Es un factor de riesgo independiente en la dama. La dama comienza su menopausia y se dice que 10 años después de terminada su ciclo reproductivo, comienza a incrementarse e iguala la frecuencia de infarto del varón. ¿Y eso tiene que ver con el tema hormonal, con los Definitivamente. estrógenos, por ejemplo? Los estrógenos son un factor cardioprotector. En cambio, la menopausia, al carecer de ellos, al disminuir significativamente, se convierte en un factor más bien de riesgo. Doctor, y si ya uno sufrió el infarto, ¿cuál es el tratamiento usual post-infarto? Primero que el que tiene un infarto va a tener tratamiento toda la vida. El infarto de miocardio, la enfermedad arteriosclerótica que es parte del infarto, es la vedela, la enfermedad o la variable más frecuente, es solamente la punta del iceberg. ¿No? Está la enfermedad asintomática, la angina de pecho, y el paciente siempre va a tener grasa en las arterias. Entonces el tratamiento va a ser permanente. En un primer instante, cuando se diagnostica un infarto y llega en la fase aguda, lo primero es tratar de abrir y recuperar la arteria. Mientras más pronto llegue el paciente al hospital y mientras más pronto se abra la arteria, más músculo cardíaco salvaremos. Mientras más demore, 6 horas, 12 horas, probablemente llegue y ya no haya nada que hacer que recuperar ese corazón. Ese corazón va a quedar seriamente dañado y va a quedar probablemente con algún grado de insuficiencia cardíaca. El tratamiento después de pasar esta fase aguda de por vida es una dieta saludable, actividad física, rutinaria, manejar el estrés adecuadamente, porque es imposible vivir sin estrés, es un estímulo para la vida, ¿no es cierto? Dormir sus horas necesarias y tomar las pastillas, el tratamiento farmacológico que el médico le indique regularmente, rigurosamente, aunque no tengan molestias. Excelente, doctor. Doctor, y en el caso de que nos menciona
algún signo de alarma podría ser el dolor de pecho, que imagino debe ser un dolor de oprimir y ese dolor es muy fuerte. Pero si no existiera ese dolor, ¿hay alguna otra? Se hablaba como que el adormecimiento de tu lado izquierdo, el brazo. Una cosa es un signo que nos pueda decir que acá hay una enfermedad y nos avise, ¿correcto? ¿Ya? Pero otra cosa es un signo de alarma. Un signo de alarma es algo que nos dice acá hay algo mal y hay que acudir ahorita mismo. Por ejemplo, cuando hay una fiebre de 39, 40 grados en un niño, inmediatamente hay que ir a la emergencia. Hoy día me llamaron por teléfono, un familiar de un paciente había perdido la conciencia. Llévalo al hospital inmediatamente, no hay tiempo para más. En el infarto de miocardio el signo cardinal es el dolor de pecho. Hay un dolor de pecho típico, que es el dolor opresivo, donde ponemos la mano para cantar el himno nacional generalmente, Sientes como que se puede irradiar al cuello, a la espalda, puede ser como a toro de un camote, por ejemplo, y que puede estar asociado de falta de aire, sudoración, náuseas, ¿no? Ante esto, si dura más de 5 o 10 minutos, hay que acudir inmediatamente a la emergencia más cercana. Ahora, ¿podemos hacer algo para ayudar hasta llegar a la emergencia? Si tenemos aspirina en la casa, que muchas veces tenemos aspirinita en la casa, ¿no? Tomar entre 100 y 300 miligramos, masticarla y acudir al hospital más cercano, a la urgencia más cercana. No que voy a mi médico en la tarde. No. ¿Se pueden prevenir los infartos? ¿Hay manera de poder prevenirlos? Claro que sí. Lo primero es tener una vida más o menos ordenada en cuanto a nuestros hábitos y costumbres. Nos gusta comer bien generalmente, pero en el Perú nos gusta comer bien, pero hay que comer bien de manera saludable. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo le decía a un paciente mío, coma su chicharroncito de vez en cuando, número uno, y número dos, sáquele la grasita, ¿no es cierto? Entonces, ese es un hábito saludable. Pero no es lo mismo que yo coma todos los domingos chicharrón y le coma la grasita que está ahí. No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, coma su pollito a la brasa, ¿ya? No me coma el pellejo, acompáñelo de ensalada y un poquito de papitas porque tiene que ir la papita acompañando al pollito. O sea, hay que saber cómo mezclamos. Entonces, los hábitos y costumbres son buenos. La modernidad nos ha traído los vehículos, ahora los scooters y todas las mototaxis, y no queremos caminar para ningún lado, ¿no? Y esto está acelerando la enfermedad cardiovascular, la obesidad, los hábitos tabaquistas, la comida con mucha sal. Entonces, para prevenir, número uno, comer sano y actividad física. Número dos, acudir antes de enfermarnos. A los controles, ¿no? Sí, hace un par de días tuve un paciente que vino joven, más o menos 40, 38 años, y este paciente no refería ninguna molestia y en su chequeo ocupacional le habían encontrado 135,85 de presión. Le dijeron, vaya al cardiólogo. Un poquito alto. Entonces comenzamos a hacerle la evaluación, electrocardiograma sospechoso. Entonces, miren cómo vino por un chequeo, vemos un electrocardiograma, vimos signos sospechosos, e inmediatamente dentro de la batería de estudios que hicimos un eco de carótidas, un ecodoppler de carótidas, y pudimos ver ahí el acúmulo de grasa en sus arterias. Luego ya hicimos una prueba de esfuerzo, le hicimos una angiotomografía y confirmamos el diagnóstico de enfermedad arteriosclerótica de las coronarias. Y en este paciente ya está con tratamiento. Este paciente ya le hemos recomendado la dieta, le hemos recomendado la actividad física, lo que debe descansar, y entonces en él ya estamos previniendo el infarto de miocardio. Ahora, si tu papá tuvo infarto a los 40 años, tú varón, antes de los 40, tienes que comenzar, ya no a los 40, te comienzas a cuidar a los 30. Tú, por ejemplo, vemos que ahora la obesidad ha aumentado. Sí. Se dice que más o menos el 20 a 25% de los niños en edad escolar están con obesidad. Eso no lo veíamos antes. Y esos niños, lo que estamos viendo es de que alrededor de los 20, 30 años están haciendo hipertensión y están haciendo diabetes y están haciendo dislipidemias. Un 39% de los peruanos están coexistiendo con dos comorbilidades de ese tipo. Así es. Y que el INCOR
el año que acaba de pasar, y lo mismo lo estamos viendo en mi hospital, es de que estamos viendo incremento del volumen de infarto en pacientes jóvenes, cosa que no veíamos antes. Yo recuerdo antes, cuando teníamos un infarto de jóvenes, lo publicábamos en un congreso. Ahora esto ya es más usual. Qué increíble. Bueno, doctor, y a través de nuestras redes sociales hay muchos de nuestros seguidores que están dejándonos sus inquietudes y le voy a ir contando algunas preguntas. Rosa nos dice, mi mamá tiene 65 años y siempre tiene miedo de que pueda darle un infarto porque hay muchos casos de infarto en su familia. ¿Cuánto tiempo se tiene que actuar desde el primer síntoma de infarto antes de que se vuelva irreversible? Y pregunta cuáles son estas acciones de supervivencia que debería tomar en casa, ¿no? Bueno, lo primero que hay que comenzar es educándonos, porque si no sabemos reconocer los signos del infarto que tiene miedo, no lo vamos a poder reconocer y no vamos a saber qué hacer. Entonces, primero educarnos, y para eso están los profesionales que nos pueden asesorar. Segundo, ¿qué hacemos en el momento del infarto? Entonces, si el paciente está con dolor de pecho opresivo, ¿no es cierto? Lo primero que hay que ver es cuánto tiempo, avisar al servicio de urgencias más pronto o contratar una ambulancia particular para poder trasladarlo al nosocomio más cercano. Si hay estos antecedentes en la familia, sugerencia es tener su aspirinita en la casa, su pastillita de colesterol, ¿no? Su atorvastatina, ¿ya? Y en tercer lugar, para quitarle el disconfort, podrían tener Isorvide para aplicar debajo de la lengua. Quizás son las tres grandes indicaciones. Estamos suponiendo que tiene nada más dolor de pecho, ¿correcto? Porque si ella perdió la conciencia, ya la cosa es diferente. Entonces, tiene dolor de pecho, trasladarla al hospital más cercano. Otra cosa que podemos tener en la casa y nos puede ayudar es tener un tensiómetro digital. A partir de cierto momento en la vida, y sobre todo si hay adultos mayores, es bueno tener un tensiómetro digital. Que se vea validado, que sea un buen tensiómetro, que esté con la pila adecuada, y nos va a ayudar a saber cómo está la presión arterial y cómo está la frecuencia cardíaca. Y es un signo de alarma. Porque si la presión arterial está muy alta y la frecuencia cardíaca está muy alta, el riesgo de infarto es mayor, y estamos hablando de que el compromiso hemodinámico, que le llamamos el compromiso de la estabilidad del paciente, es más importante. ¿Cuánto Entonces, sería una presión alta y una frecuencia cardíaca alta? para comenzar, la presión arterial tiene dos componentes, la presión sistólica y diastólica. La presión sistólica normalmente debe ser hasta 130 y la diastólica, la que le llaman baja, debe ser hasta 85. Si está por encima de 140, Hay que hay preocuparse. que preocuparse. Pero, digamos, el cuerpo ahí lo tolera más o menos. Pero si está a 170, 180, 190, eso está, por ponerlo en términos coloquiales, está por reventar. La frecuencia cardíaca, normalmente los textos dicen que debe ser entre 60 y 80 latidos por minuto. Nosotros los cardiólogos trabajamos entre 50 y 100 latidos por minuto. Si está por encima de los 100 latidos, eso no está bueno. Pero es malo tenerlas altas, como también es malo tenerlas muy bajas. La bradicardia. Si el paciente está con el dolor de pecho y la presión es menos de 90 de sistólica y menos de 50 de diastólica, ese paciente tiene que volar al hospital porque se está chocando. Y si la frecuencia cardíaca es menos de 50, puede estarse bloqueando el corazón, la conducción, los latidos pueden ser muy bajos y puede requerir un marcapaso adicional al problema que tiene. Entonces, puede ser malo que esté muy alto como que esté muy bajo. Pues ambas cosas son malas. Perfecto, doctor. Una cosita solo para aclarar. Usted ha mencionado algunos medicamentos que debería haber en casa. Y, o sea, el tema de las dosis, ¿se puede dar a todas las personas? ¿Hay efectos secundarios? Porque a veces y de repente van a dar y por ahí. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? O de repente llamar a un médico para que en línea nos asista. Porque creo que lo más común que tenemos en casa siempre es la aspirina, ¿no? Siempre la familia, y una costumbre que se ha perdido quizás, era lo del médico de familia. ¿No? Siempre un médico que trata a la familia, que conoce a la familia, nos puede ayudar de urgencia. Hoy día tuve justamente un tema, el esposo de una paciente mía se puso mal y el hijo me llamó y yo lo pude guiar. Entonces, esa es la ventaja de tener un médico de familia. Claro.
Y sí, él nos puede decir aspirina. La aspirina normalmente, la cardíaca, que deberíamos tener en la casa, La de debe ser la 100. aspirina de 100 miligramos. ¿Ya? La atorvastatina, que es la estatina más usualmente Para el colesterol. recetada, prescrita para el colesterol, para estos casos, normalmente en la casa tenemos 20 miligramos. Ve. ¿Ya? Y el Isorbide, que se pone debajo de la lengua cuando estamos en plena crisis de dolor, en plena crisis de angina, es de 5 miligramos y se pone debajo de la lengua. ¿Cuál es la función del Isorbide? El problema que sucede con el infarto es de que se obstruye la arteria totalmente de grasa, pero también hay un fenómeno que se contrae la arteria, entonces no circula la sangre. Ok. Y el Isorbide es lo que se llama un vasodilatador. Lo que hace es dilatar, y al dilatar va a seguir el trombo y va a seguir obstruida, pero ya parcialmente la arteria, y va a permitir que pase aunque sea un poquito de sangre, y eso va a mantener vivo al tejido hasta que llegue al hospital. Doctor, y para cerrar esta consulta que me parece muy Muy importante, sí, temas muy coloquiales, ¿no? Como por ejemplo, tengo un paciente en casa con estos síntomas, uno a veces espera la ambulancia o otros recursos. ¿Su condición amerita de que uno llame un taxi, por ejemplo, o hay que tener algún cuidado especial con ellos en el traslado? Lo ideal es trasladarlo con todas las medidas. Pero en el país, como tantas cosas, no tenemos un servicio de ambulancias Rápida. adecuado y para todos con la misma facilidad, ¿no? Sí, no sé. Está el SAMU, están los bomberos, está compañías privadas, entonces es todo un desorden y el tránsito es un problema. Entonces, sí, hay dos extremos que podemos decir, ¿no? Uno que es el extremo que el paciente está con un dolor leve, entonces Hay de que repente trasladarlo. podemos ir tranquilos en el carro, pero el otro caso extremo es que ¿qué pasa si el paciente se nos desvanece y colapsa? Pero yo ahí no sé dar los cuidados, ¿no es cierto? Yo no sé si me puede hacer un paro en el camino, no sé si me puede hacer una insuficiencia respiratoria, no sé si se me puede complicar. Claro, de repente moverlo en que va Entonces, pegadas. le baja la presión y eso complica más, entonces no sabemos qué puede pasar en esas circunstancias. Y lo ideal es hay que venga un servicio de asistencia médica especializado, de asistencia de urgencia. Claro, excelente. Ahora, en otras latitudes similares a las nuestras en cuanto a ciudades enormes, lo que se está dando mucho énfasis es a la educación de la población en lo que es el manejo de la reanimación cardiopulmonar. El RCP. Que hagan el RCP básico las personas, eso puede salvar una vida, ¿no? Entonces, es algo en lo que tenemos que capacitarnos. Doctor, aquí también hay una pregunta muy interesante. Alejandro, de 38 años, nos dice que hace 2 años sufrió un infarto y quiere saber si es posible que le pueda dar uno más adelante o es un episodio que puede ocurrir una vez en la vida. Dice la canción, tropecé de nuevo con el mismo pie y con la misma piedra. El que tuvo infarto es altamente probable que vaya a tener un nuevo evento. Todos los registros internacionales, y ahora estamos participando en el registro nacional, en el RENIMA 5, que es el primer gran esfuerzo nacional de infarto de miocardio, y se ha hecho la primera red a raíz de unos eventos de hace un par de años de infarto de miocardio, nos dice que los pacientes tienen riesgo de tener un nuevo infarto. Y entonces, nuevamente, él debe ser adecuadamente educado. Tiene que reaprender a comer rico, está bien, pero saludable, ¿no es cierto? En segundo lugar, hacer actividad física. Tercero, a cuidar su peso corporal, a dormir. Fíjense que estamos repitiendo lo mismo en el sano como en el enfermo. Asistir a sus consultas médicas. Él ya no es chequeo preventivo. Él es su Él es sus controles y él todos los años tendrá que hacerse sus exámenes de sangre, su ecocardiograma, su electrocardiograma, probablemente si es que está con síntomas una prueba de esfuerzo, una perfusión miocárdica, tendrá que hacer las pruebas que el médico le indique de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Pero él tiene que, para prevenir un nuevo infarto, estar en el chequeo. Y un chico joven, ¿no? 38 años, ¿no? Sí, lo que estamos hablando, los hábitos y costumbres de nuestra sociedad moderna, que nos ha traído muchos beneficios, mucho progreso, mucha comodidad, pero nos ha traído cosas malas, ¿no? El incremento del consumo de sal, el incremento del consumo de azúcar, el incremento de harinas procesadas,
¿no es cierto? La comida chatarra, que podemos darnos un gustito de vez en cuando, pero no es para que nos lo demos todos los días. La falta de actividad física, Sí, sobre todo. la falta de saber manejar el estrés, el no dormir nuestras horas, ¿no? Ahora tenemos luz y televisión todo el día y toda la noche, y ya no dormimos por quedarnos viendo Netflix, ¿no? Se nos han atrapado las pantallas. Así es. Doctor, y ahora Lorena nos dice, yo tengo hipertensión hace 10 años, es una enfermedad que puede producir un infarto, o sea, es la causa, la hipertensión, y si yo tengo este diagnóstico, ¿cómo puedo prevenir el sufrir un infarto? Cuando comenzamos hablando de los factores de riesgo, son hipertensión, diabetes, colesterol, fumar, beber, la edad, el sexo, ¿ya? Y entonces hemos dicho hipertensión. Sí, la hipertensión arterial puede causar infarto de miocardio. La hipertensión arterial causa infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico, desprendimiento de retina, aneurisma de aorta, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y además infarto agudo de miocardio. Entonces, no solamente causa infarto, causa muchas cosas mortales y discapacitantes. Entonces, la hipertensión es una entidad mala. El primer problema es de que la hipertensión muchas veces es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. O da síntomas tan pequeños como un dolorcito de cabeza, un poquito de mareo y no le hacemos caso. Ese es el problema de la hipertensión. Y vamos al médico o alguien nos dice de casualidad en la casa de la mamá está el tensiómetro y dice, tómate la presión por si acaso, y te toman la presión y te encuentran la presión alta y recién vas al médico. Se calcula que más o menos la mitad de la población hipertensa no saben que son hipertensos. Wow. Y de la mitad que sí saben que son hipertensos, solamente la mitad acude a sus controles y están por lo tanto adecuadamente controlados. Entonces, estamos hablando que menos del 12% de pacientes con hipertensión están controlados. ¿A dónde están yendo? A todas las complicaciones que ya mencionamos. Lo primero es el control adecuado de la hipertensión. Y cuando el médico ve el control adecuado de la hipertensión, va a ver los factores asociados. Va a controlar cómo está la glucosa, va a controlar cómo está el colesterol, cómo está el triglicérido, va a controlar cómo está el ácido úrico, cómo está su hemoglobina, si hace actividad física, qué come, qué no come, ¿no? Entonces va a hacer un manejo integral de la hipertensión, como lo recomiendan todas las guías de prevención modernas. ¿Con qué frecuencia deben hacer los controles? Un paciente bien controlado, un hipertenso bien controlado, debe acudir como mínimo entre 3 a 4 veces al año para un control adecuado. Y sí estar permanentemente con sus pacientes, aunque se sienta bien. Todos los meses, ¿no? Las pastillitas, No se debe tomar todos los meses. las pastillitas se toman todos los días, aunque uno se sienta bien, aunque uno no tenga molestias, aunque la presión arterial sea normal. ¿Cuándo no tomo? Porque puede existir. Si estoy con una diarrea intensa, me tomo la presión y la presión está baja, no tomo. Si estoy con signo de sangrado y la presión está baja, no tomo. ¿No es cierto? Ah, mire. Entonces, si estoy en alguna situación especial que la presión está baja, ahí no tomo. ¿Correcto? Pero después normalmente debo tomar todos los días. Pero tengo 110. Sí, pero cuando camines, cuando corras, cuando subas al bus, cuando reniegues, más saladito. tú comes algo y ya la presión te va a subir. Claro. Y entonces ahí si no estás con... Tú sales, te intentan robar, la presión se te sube a 180 y te da algo. Claro. Entonces, por eso se toma, para prevenir. Es mejor no ensuciar la casa que limpiarla. Así es. Doctor, ¿y cuándo, recuérdenos, es la presión baja en la que... La presión se llama baja cuando es menor de 90 la sistólica y menor de 50 la diastólica. En esos casos hay que evitar, si es que estamos, ¿no? Claro. Viendo estos problemas. Y ahora que nos menciona que cada vez más jóvenes sufren de todas estas enfermedades, ¿cuándo es apropiado que una persona asista a tomarse el control de la presión, ¿no? Porque si ya sabemos que no debemos esperar ese síntoma, no sé, un adolescente puede ir, ¿desde qué edad puede visitar el cardiólogo para hacerse esta medida, ¿no? Y prevenirlo con anticipación? Vamos a separar dos poblaciones, ¿no es cierto? Una población aparentemente sana, que puede ser un chico de 20 años
que está en el peso adecuado, que hace actividad física. Entonces, este chico acude a su control en la universidad porque le pidieron su certificado médico. Bueno, la universidad te Ese hacen controles anuales. Te piden tus Sí. controles anuales y el control está bien, su presión, su frecuencia, su glucosa. Y se dice que a los 3 o a los 5 años tranquilamente ese chico puede hacerse un nuevo control. Pero vamos a poner nuevamente un chico de 20 años, acude, pero está con un índice de masa de 34. O sea, está con más de 20 kilos de peso encima de su peso ideal. Que le toman la presión y el chico tiene 140,90. Tiene una frecuencia cardíaca de 110. Entonces, a ese chico no lo vamos a citar en 3 años. A ese chico le vamos a comenzar sus medidas higiénicas, dietéticas, ¿no es cierto?, su consejería, y a ese chico le vamos a poner su mapita, ¿no?, su equipo de monitoreo ambulatorio de la presión arterial para ver si es hipertenso. Si es hipertenso, al principio vendrá todos los meses hasta regularlo. Pero puede ser que ese chico todavía no sea hipertenso y esté en ese límite, 130,80. ¿Es o no es? Hacemos la evaluación y todavía su glucosa está bien y todavía su colesterol está ahí más o menos. Entonces, ¿le damos o no le damos tratamiento? Y ahí nos pica la mano. Lo primero es concientizarlo de lo que va a pasar. Y le damos un periodo de 3 a 6 meses para 2 controles y ver cómo va la presión arterial. Si es que la presión persiste estando en esos límites o un poco más, comenzamos tratamiento farmacológico. Si les está gustando el programa hasta aquí, por favor denle like y suscríbase y síganos en nuestras diferentes plataformas. Y no olviden que nuestro programa no solo se transmite a través de YouTube, sino que también lo pueden escuchar en Spotify. Doctor, ¿y es posible que podamos regular nuestra presión arterial, o sea, disminuir la hipertensión con el cambio del estilo de vida saludable? Bueno, yo he leído en varios documentos que uno cuando baja el 5% de peso ya hay, ¿no?, una baja significativa, luego el 10%, y hay muchas personas que cuando ya se sienten bien y controlados suelen dejar la medicación, ¿no? O sea, y llevar el estilo de vida saludable, pero ¿es posible hacer eso o controlar solo con eso? Cuando uno es hipertenso, la recomendación es tratamiento farmacológico de por vida. Ok. Ahora, la vida no es al 100%, ¿no? Tengo algunos casos que son contados con la mano, que es ese paciente que generalmente es añoso, estamos hablando promedio de 80 para arriba, 80 años para arriba, que su cuerpo cambia tanto, baja de peso, su riñoncito ya funciona diferente y comienza ese problema de presiones muy bajas. Esa es la excepción de la regla. Ok. Pero vamos a poner el caso que ocurre con mucha frecuencia, paciente de 40, 50 años y no quiere tomar pastillas. Y se olvidó un día y no tenía la medicación 2 días y no la tomó y se sintió bien. Y de curioso se toma la presión y la presión está 12,7. Ya no necesito. Ya no necesito, dice. Y a ese paciente lo veo a la semana en la emergencia con un infarto cerebral. Terrible, ¿no? Recuerdo mucho un chico de 38 años, hace 2 meses aproximadamente, dejó de tomar sus pastillas. Dolor de cabeza y perdió la conciencia en la mesa. Ay, qué pena. Lo llevan a la emergencia, un infarto extenso, 3 días y falleció. 38 años por dejar de tomar sus pastillas. ¿Quiénes son los que acuden a la emergencia? Los que no saben que son hipertensos, porque no se cuidaban. Los hipertensos que no tomaron su medicación, porque por X circunstancias y a veces sin motivo la presión se le disparó. Tú no sabes cuándo te va a subir la presión. Claro. ¿Hasta cuánto te va a subir la presión? No sabes cuándo vas a tener un problema, un disgusto, una mala noticia, te asaltaron, te robaron. Algo Entonces, imprevisto que no puedes controlar. cualquier imprevisto, y si no estás con tu protección, la presión con tu pastillita te subió a 140, sin tu pastillita te subió a 220. Entonces, esa es la seguridad de tomar la pastilla. La pastilla debe tomarse, como les dije, todos los días, aunque te sientas bien y aunque no tengas molestia. Y en todo caso, si tú tienes una duda, acude nuevamente al médico para ver si había alguna condición que ha cambiado. De repente la pastilla o la regulación de la presión es porque te hiciste una banda y bajaste 40 o 50 kilos de peso y entonces hay que regularte probablemente la dosis, Claro. ¿no?
Eso es de cajón. Pero normalmente los pacientes podemos regular probablemente hacia abajo la dosis y disminuirla, pero muy difícilmente que queden sin medicación. Ok. Me gustaría hacer un paréntesis, creo interesante lo que han mencionado, que podría darnos un perfil de esta enfermedad por un tema de estrés. O sea, esta enfermedad no solamente te puede ocasionar una disfunción del órgano, sino también un tema emotivo, por ejemplo, ¿no? O sea, qué importante es mantener también la serenidad, la paz, tener meditación. O sea, esto también es ocasionado emocionalmente. Algo que en la vida no nos enseñan, ni en el colegio ni en la familia, es el manejo de las emociones y el estrés. Generalmente esto nos sobrepasa muchas veces y definitivamente el estrés activa por un lado dopamina, activa noradrenalina, activa cortisol, que son 3 hormonas que tienen efecto hipertensivo. Te elevan la presión arterial, te elevan la frecuencia cardíaca, y entonces no tienen un efecto muy favorable en esas situaciones de emociones intensas. De hecho, hay estudios de que se dice después de que emociones intensas, emociones negativas generalmente intensas, como una mala noticia, un luto, etcétera, o incluso se ha descrito después de las finales de fútbol, ¿no es cierto?, cuando son muy fanáticos, que aumenta la frecuencia de infartos por las emociones, ¿no? Increíble, con partido de fútbol. A mí me encanta, pero no es para que te infartes, ¿no? Y la gente Pero lo la vive. gente lo vive. Hay esta tendencia, como hay gente que se siente bien y deja los medicamentos y a solo cuidarse con alimentos. ¿Es posible eso? ¿Y los alimentos ayudan en controlar la hipertensión? Estamos en el mundo de los antis y de la desinformación y de las teorías conspirativas. Los antihipertensivos que usamos los médicos formales, llamémosle así, tienen estudios de cientos de miles de pacientes que demuestran su beneficio y su seguridad. No hay pastilla que sea perfecta, puede caerte mal, Claro. ¿sí? Y el médico tiene que informarte, Y saber cuidarte y saber cambiar regular, por otro. cambiar. Entonces, sí, es verdad, pero no te voy a dar una pastilla que te va a producir cáncer. No es verdad, ¿correcto? De otro lado, la medicina tradicional tiene su lugar y tiene su sabiduría. Y es verdad que hay productos que ayudan a controlar la presión arterial, pero que por sí solos No pueden. no necesariamente son favorables. Y no es lo mismo tomar un vaso de chicha morada natural que tomar una pastillita concentrada de chicha morada. Eso ya está procesado. Eso ya no es natural. ¿Correcto? Entonces puede ser el manejo natural, chicha morada, maracuyá, emoliente. Hay una serie de productos que te ayudan al mejor control de la presión y son un buen complemento. Pero no debemos dejar las pastillas por este complemento. Okay. Hay un famoso producto que no lo voy a mencionar, que todo el mundo lo toma y que dicen que cura el asma, los riñones, el cáncer, la presión arterial. Es fantástico, pero no le dan el premio Nobel todavía a ese doctor, ¿eh? No se lo han dado. ¿Ya? Y que dicen que ayuda a controlar la presión arterial. No ayuda a la presión arterial, ¿no? Hoy día vemos en las redes que están publicitando múltiples productos e incluso han utilizado la imagen del famoso doctor Huerta, del famoso doctor, el que hace ejercicio, el doctor Pérez Alvela. Han utilizado de un cardiólogo famoso, el doctor Valentín Fuster, y con inteligencia artificial Ponen la voz, sí. le han puesto la voz y lo están vendiendo y los pacientes vienen, doctor, ¿puedo tomar esto? ¿No? Esas publicidades engañosas son publicidades engañosas y están jugando con la salud de las personas. Es importante no dejarse llevar. Estos pacientes que fueron a preguntarme y ya conversamos largo y tendido sobre el tema y no. Recomendación, informarse en páginas calificadas, informarse en programas serios, ¿no? Ver qué información hay, porque en las redes está la información buena y la información mala. El problema está en decantarla, ¿no? Si nosotros vemos algo que es sospechoso, como lo que le digo, le impostan, el doctor
Uno de estos doctores hasta han salido en televisión, ha dicho, publicado, yo no he hecho este comercial en esto, no he autorizado, Claro. ¿no es cierto? Entonces, eso se llama estafa, eso se llama delito contra la salud y es un atentado contra la vida. Pero mire, qué interesante como hicieron sus pacientes ante la duda, recurramos a personas especializadas, a médicos, ¿no? A nuestro médico o a algún médico que tengamos cercano de confianza para que podamos responder realmente si esto funciona o no. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tomás Gargurovich. Ha sido muy, muy informativo esta sesión. Sabemos que va a generar mucha prevención en todos nuestros seguidores y si nos puede dejar alguna reflexión final para todas las personas que nos están siguiendo. En el campo de la salud cardiovascular, en la prevención del infarto, en el manejo de la hipertensión arterial, la principal responsabilidad de cuidarte no está en tu médico, está en ti cuidarte, en que seas consciente de lo que comes y lo que no comes, que te des tus gustitos de vez en cuando, está bien. Es importante que seas consciente que tienes que caminar, hacer tu actividad física, descansar adecuadamente y asistir a tus controles periódicos. Es mejor la detección precoz de las enfermedades que diagnosticarlas cuando uno ya se infartó. Si podemos hacer eso y ser responsables de nosotros mismos, entonces vamos a poder disminuir las cifras de enfermedad cardiovascular, pero sobre todo vamos a cuidar nuestra salud y vamos a proteger a nuestra familia y a nuestro entorno que nos quiere, porque nadie quiere vernos enfermos y nosotros no queremos que nos vean enfermos. Así es, muchas gracias, doctor, por la reflexión. Ha sido un gran programa hoy. Gracias por tenernos en el programa. Realmente. ¿Dónde lo podemos encontrar? Gracias, Eli. Bueno, yo soy médico del Policlínico Peruano Japonés. También tengo mi consultorio particular en la clínica Flevocenter en Javier Prado 3345. Ahí atiendo previa cita al WhatsApp 99 99 77 11 9. Y pueden encontrarme también en mis redes, en Instagram o en Facebook como cardiólogo Tomás Gargurevich. Bien, acá lo vamos a dejar en las cajitas de información para que puedan contactarlo. Muchísimas gracias. Gracias por tenerlo ahí en el programa. Gracias, será un placer poder cuidar tu corazón. Hasta otra oportunidad. Qué interesante. El día de hoy, gracias a nuestro invitado, hemos aprendido cosas muy importantes para evitar el infarto, la hipertensión, ¿no? Y también, si ya lo padecemos, cómo actuar, ¿no? La prevención es algo vital y algo que nosotros promovemos mucho en el programa de Bienestar a Tiempo. Y realmente conocer más de qué hacer para cuidarnos es algo importantísimo. Sí, vamos encontrando siempre en todos los programas muchos puntos en común, ¿no? La alimentación, la actividad física, el dormir bien. Y hemos aprendido que el manejo del estrés es importantísimo, ¿no? Y además hemos aprendido que estas enfermedades son tan recurrentes que debemos estar prevenidos. Creo que debemos conversar en familia para tomar medidas en caso de, ¿no? Y que no nos agarre desprevenidos, saber a qué especialista recurrir, cuáles son los tratamientos más adecuados. Tomar conciencia de nuestro cuidado, ¿no? Y de que si te dan el medicamento es por algo, ¿no? Y que a veces queremos sentirnos bien y es algo muy usual, ¿no? Pero si ya me siento bien, ¿para qué voy a seguir tomando la pastilla? Y hemos visto lo que nos contó el doctor, de que puede ser que esto te sientes bien una semana o 2 semanas y luego tu vida se... Es la diferencia entre conservar tu vida, ¿no? Así es muy importante. Así que bueno. Y qué pena que cada vez personas más jóvenes estén sufriendo estos problemas. Es preocupante, ¿no? Entonces ahí tenemos que ponernos las pilas, como se dice, cuidarnos, cuidar a la familia y desde pequeños tratar de inculcar buenos hábitos, de prevenir estos problemas de salud, como dijiste tú, ¿no? La alimentación, el estilo de vida saludable, la actividad física, que cuesta tanto hoy en día, pero como dices, es una inversión en nosotros, en nuestra salud y en nuestra vida. Así es, y bueno, hemos llegado al final del programa. Si les ha gustado, denle like. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también estamos en Spotify. Y déjenos todas sus consultas, todas las preguntas que ustedes tengan para nuestros especialistas. Las iremos respondiendo en nuestras redes sociales en los siguientes días. Así que bueno, hemos llegado al final del programa y nos vemos en una próxima edición de Bienestar a Tiempo. El podcast que cuida tu salud integral donde estés. Chau. Chao. Bienestar.